Isabel Pantoja está ahora casi 68 años y cómo vive es triste. Hubo un tiempo en que Isabel Pantoja era más que una artista, más que una voz potente capaz de desgarrar el alma con una copla, más que una mujer de mirada intensa y carácter firme, era símbolo de una España que sentía, que amaba con rabia, que lloraba sin miedo, una España que encontraba en sus canciones la forma de nombrar lo que dolía y también lo que aún brillaba, porque Isabel no cantaba, Isabel habitaba cada letra, la vivía desde las entrañas, y eso la convirtió no solo en una figura pública, sino en una especie de mito viviente, alguien a quien admirar, seguir, defender, aunque no siempre se comprendiera del todo. Y sin embargo, ahora, a sus casi 68 años, Isabel vive una realidad muy distinta a la de aquellos tiempos de oro. Ya no hay colas interminables frente a los teatros, ni programas especiales con ella como protagonista, ni alfombras rojas que se detienen a su paso con reverencia. Ahora su nombre aparece más en los programas de crónica social que en los carteles de conciertos, y aunque su voz sigue viva, poderosa, aguardentosa y única, la vida ha hecho mella en su alma, en su cuerpo, en su entorno, y lo que queda es una artista que aún respira arte, pero que lo hace en un entorno silencioso, marcado por el desencanto, por el aislamiento y por la sensación de haber sido olvidada por muchos a los que entregó su todo. Porque Isabel Pantoja no solo ha sufrido en lo artístico, ha vivido en carne propia las tragedias más humanas, ha enterrado al gran amor de su vida cuando apenas empezaban a escribir una historia juntos, ha criado sola a su hijo en un ambiente hostil, ha lidiado con las traiciones más dolorosas, no solo de desconocidos, sino de quienes llevó en la sangre o en el alma, y ha soportado la cárcel, la humillación pública, el juicio social, sin haber dejado nunca de llevar consigo el peso del apellido, de la fama, del personaje que la prensa se empeñó en convertir en caricatura, cuando en realidad detrás había una mujer con cicatrices reales, con silencios profundos, con noches enteras de llanto y soledad. En Cantora, su refugio, esa finca que antaño rebosaba vida, risas, movimiento, visitas, y que hoy se ha vuelto una fortaleza silenciosa, Isabel pasa sus días con una rutina que poco tiene que ver con los focos, con el brillo, con la fama, allí cultiva su tiempo entre sus animales, sus recuerdos, sus discos antiguos, y alguna que otra visita que rompe la monotonía de un día igual al anterior, porque aunque muchos digan que se aisló por orgullo o por carácter, la verdad es que lo hizo por protección, porque cuando uno ha amado tanto y ha sido herido tantas veces, lo único que queda es el silencio como escudo, la distancia como defensa, y la tierra como consuelo. La relación con sus hijos, especialmente con Kiko, ha sido como una herida abierta ante los ojos de todos, una herida que supura cada vez que uno habla del otro, que se alimenta del rencor, del orgullo, del dolor no resuelto, y aunque Isabel ha tratado de mantener la compostura, de callar por dignidad, de seguir adelante sin remover lo que tanto le duele, lo cierto es que cada desencuentro, cada palabra dicha con rabia, cada titular malintencionado, la ha ido desgastando por dentro, hasta convertirla en una mujer cansada, que ya no espera reconciliaciones mágicas, que ya no pide explicaciones, que simplemente vive como puede, con lo que queda. En lo profesional, aún canta, aún sube a los escenarios en ocasiones especiales, aún hay quienes se emocionan con solo escucharla entonar los primeros versos de Marinero de Luces, o Así fue, pero ella ya no lo vive con la misma entrega de antes, ahora canta desde la herida, no para el aplauso, sino como forma de resistir, como una última forma de afirmarse en este mundo que tanto le ha dado y tanto le ha quitado. Y aunque su voz aún estremece, se nota que hay una nostalgia profunda en sus ojos, una tristeza callada en su postura, como si supiera que el tiempo ya no le dará aquello que aún anhela. Los amigos, los de verdad, se cuentan con los dedos de una mano, algunos se han ido con los años, otros se han alejado por miedo a las cámaras, y los más valientes aún la llaman, aún la visitan, aún la cuidan con el respeto que merece una figura como ella, pero la mayoría del tiempo lo pasa sola, con sus pensamientos, con sus álbumes de fotos, con la radio sonando bajito, con los atardeceres lentos de Cádiz acariciando sus recuerdos, y aunque ella no se queja, quienes la conocen bien saben que esa soledad no es una elección plena, es más bien una consecuencia de todo lo vivido, de todo lo entregado, de todo lo que se fue perdiendo poco a poco. La salud, aunque estable, le pasa factura, los años pesan en el cuerpo, las emociones mal digeridas se traducen en dolores que no siempre tienen nombre, y aunque intenta mantenerse fuerte, cuidar su voz, su imagen, su rutina,
Lo cierto es que hay días en los que el alma pesa más que el cuerpo, en los que cuesta encontrar el ánimo, en los que se pregunta para qué seguir luchando si todo lo que amó alguna vez parece haberse esfumado, y es en esos días cuando más se encierra, cuando más se protege, cuando más silencio necesita. Y sin embargo, a pesar de todo, Isabel sigue en pie, sigue siendo esa mujer que no se rinde del todo, que aún conserva una llama encendida, aunque tenue, que aún confía en que algún día la vida le devuelva algo de lo que le arrebató, que aún sueña, aunque en voz baja, con reconciliaciones sinceras, con un abrazo sin cámaras, con una conversación sin reproches, con una última etapa de su vida en la que pueda vivir con paz, con dignidad, con un poco de alegría verdadera. Porque Isabel Pantoja no es solo una cantante, es una historia viva de la música española, es una madre que amó con toda el alma, una mujer que resistió huracanes mediáticos, una figura pública que se volvió privada a fuerza de decepciones, y sobre todo, es un ser humano que ha sentido más de lo que ha contado, que ha sufrido más de lo que ha mostrado, que ha sobrevivido más de lo que cualquiera podría imaginar. Y así, en su finca, entre el recuerdo de Paquirri, la distancia con sus hijos, las traiciones que nunca sanaron y los pocos afectos que aún le quedan cerca, Isabel Pantoja vive sus días como puede, con una tristeza que no siempre se ve, pero que se siente, con una dignidad que no siempre se reconoce, pero que aún la envuelve, con una voz que aún emociona, aunque tiemble, y con una historia que, le pese a quien le pese, seguirá siendo parte imprescindible del alma de este país. Y continuar esta historia es adentrarse más allá de los focos y del mito, es mirar a Isabel no como una estrella caída ni como una diva que ya no brilla, sino como lo que realmente es, una mujer de carne y hueso, que a pesar de todo lo vivido aún se levanta cada mañana, se peina con cuidado frente al espejo, se pone una prenda que le gusta, aunque no tenga a nadie a quien impresionar, y baja las escaleras de su casa con pasos lentos, con la mirada cargada de recuerdos, con el pecho lleno de silencios que pesan más que cualquier palabra que los medios hayan dicho de ella. Porque hay algo profundamente conmovedor en la forma en que Isabel Pantoja sigue adelante, sin cámaras que la persigan como antes, sin los aplausos ensordecedores de aquellos conciertos que llenaban plazas y teatros, sin la atención constante que la rodeó durante décadas. Ahora lo que la acompaña es el murmullo del viento entre los olivos, el canto de los pájaros por las mañanas, el crujido de los muebles antiguos que guardan memorias de días mejores, y entre todo eso, su voz interior, que le habla con ternura, con firmeza, a veces con reproche, pero sobre todo con esa sinceridad que solo se encuentra cuando el mundo se ha quedado en silencio. No es fácil ser Isabel Pantoja, nunca lo fue, no lo fue cuando, de muy joven, tuvo que encarar la fama sin preparación, no lo fue cuando la vida la golpeó donde más dolía, no lo fue cuando el amor le fue arrebatado en plena juventud, cuando tuvo que aprender a ser madre y viuda a la vez, cuando el cariño del público era al mismo tiempo bálsamo y carga, y tampoco lo es ahora, cuando la edad trae consigo la necesidad de hacer balance, de mirar hacia atrás y preguntarse si todo valió la pena, si los sacrificios, las noches en vela, las decisiones tomadas con el corazón roto, sirvieron realmente para algo más que para sobrevivir. Isabel se lo pregunta muchas veces, mientras acaricia una foto antigua, mientras escucha en la radio una de sus propias canciones y recuerda el estudio de grabación, la emoción del primer acorde, el orgullo al escuchar su voz mezclada con esa orquesta que parecía saber exactamente cómo sonaba su alma. Y sí, se emociona, claro que se emociona, porque el arte nunca dejó de correr por sus venas, porque su voz sigue siendo ese refugio íntimo que nunca le falló, incluso cuando todos los demás lo hicieron. A veces se permite soñar, imaginar que todo fue diferente, que Paquirri aún está a su lado, que sus hijos la abrazan como cuando eran pequeños, que los escenarios aún la esperan con el telón a medio subir, que su madre entra por la cocina con el delantal puesto y le pregunta si ha comido bien, y en esos sueños, Isabel sonríe, y se siente libre, aunque sea solo por unos minutos, aunque al despertar vuelva a encontrarse con esa soledad que, aunque asumida, aún duele. Y sin embargo, no todo es tristeza, porque en medio de esa vida callada, de esa cotidianidad sin titulares, hay momentos pequeños que aún le dan sentido a sus días, como el olor a tierra mojada después de la lluvia, el calor de una taza de café por la mañana, la emoción de recibir una carta de un fan que aún recuerda un concierto de hace 30 años, la visita inesperada de alguien que no busca fama ni titulares, sino simplemente compartir una conversación sincera, y en esos instantes, Isabel se siente viva, completa, conectada con algo más grande que la fama,
más duradero que los discos de platino, más auténtico que todo lo que alguna vez salió en televisión. A veces, en la privacidad de su salón, vuelve a cantar para sí misma, sin micrófono, sin público, sin maquillaje, con la voz ligeramente gastada por el tiempo, pero aún cargada de sentimiento, y en esos momentos no hay tristeza. Solo verdad, solo una mujer frente a su reflejo, reconciliándose con lo que fue, abrazando lo que aún es, y aceptando que, aunque no lo parezca, todavía queda mucho por decir, por cantar, por vivir. Porque Isabel no ha dicho su última palabra, no ha dado su último concierto, no ha cantado su última copla, y aunque el cuerpo ya no responda como antes, aunque la energía a veces falte, su espíritu sigue intacto, sigue fuerte, sigue deseando un último acto de amor, una última canción compartida, una última ovación que no sea por la fama ni por el morbo, sino por el respeto profundo a todo lo que dio, a todo lo que resistió, a todo lo que representa para tantas generaciones que crecieron escuchando su voz como un eco de sus propias emociones. Y quizás, con el tiempo, los que hoy la juzgan aprendan a mirar más allá del personaje, más allá del escándalo, más allá de los titulares malintencionados, y vean a la mujer que ha sido ejemplo de lucha, de pasión, de entrega absoluta, una mujer que nunca pidió compasión, solo cariño verdadero, una mujer que ha amado hasta la herida, que ha cantado hasta romperse, que ha callado cuando gritar habría sido más fácil, y que aún hoy, desde la intimidad de su rincón andaluz, sigue viviendo, sigue sintiendo, sigue esperando. Porque al final, Isabel Pantoja no es solo la viuda de España, ni la tonadillera de voz de terciopelo y hierro, ni la figura rodeada de polémicas y conflictos familiares, es también, y por encima de todo, una mujer que envejece con dignidad, que ama a su manera, que resiste en silencio, que honra su historia con cada nota que aún le queda en el alma, y que merece, más que nunca, ser mirada con ternura, con respeto, con la empatía que se reserva para quienes han caminado mucho y aún no han dejado de buscar un lugar donde, simplemente, ser feliz.